En el corazón de la Ciudad de México, escondido entre calles angostas y llenas de gente, se alzaba un edificio viejo. Su fachada, comida por el tiempo y la humedad, era como un mapa de historias olvidadas. Las ventanas, como ojos sin vida, parecían mirar con recelo a la gente que pasaba. Un silencio raro, casi como si pudieras tocarlo, se sentía desde su puerta de hierro, como un susurro que avisaba de secretos que era mejor no descubrir. El edificio, con sus balcones de hierro oxidados y sus paredes llenas de la tristeza de tiempos pasados, tenía un aire especial. Era una mezcla de tristeza y miedo, como si el peso de los años hubiera penetrado cada grieta, cada rincón. Pocos se atrevían a desafiar la mirada silenciosa del edificio. Su sombra se extendía por la calle, un recordatorio de que el pasado siempre deja marca. Adentro, los pasillos oscuros y confusos parecían cerrarse a cada paso. El eco de cada pisada resonaba en la oscuridad, haciendo más fuerte la sensación de soledad. Las escaleras, con sus barandas desgastadas por el paso de tantas manos, crujían bajo el peso de los recuerdos. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. A pesar de su aspecto descuidado, el edificio tenía vida. Un puñado de personas valientes, o quizás simplemente resignadas, vivían en sus departamentos. Ignoraban, o al menos eso querían creer, los rumores que corrían sobre el edificio. Rumores de sombras que se movían en la oscuridad, de susurros que te helaban la sangre y de un pasado marcado por la tragedia. Un pasado que se negaba a ser olvidado. Yo, una joven estudiante con cara amable y mirada curiosa, había alquilado un pequeño departamento en el tercer piso. Me atrajo el bajo precio y la ubicación en el centro, e ignoré las advertencias de mis amigos sobre la mala fama del edificio. Al principio, todo parecía normal. Los ruidos de la ciudad me arrullaban por las noches, y la tranquilidad del edificio durante el día era casi un alivio. Sin embargo, con la llegada de la primera lluvia, algo cambió. Los ruidos tímidos que antes pasaban desapercibidos se convirtieron en golpes secos y cosas que se arrastraban. Sonidos que parecían venir de las propias paredes, susurros que no se entendían y que rompían el silencio de la noche. Asustada, intentaba convencerme de que solo eran ratas o tuberías viejas. Pero en el fondo, una duda me carcomía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los vidrios de mi ventana, me desperté de golpe. Un sonido agudo, como de vidrios rotos, resonó en la oscuridad. Mi corazón latía muy rápido mientras me sentaba en la cama agarrando las sábanas con fuerza. El sonido se repitió, esta vez más cerca, seguido de un arrastrar lento y como si alguien lo hiciera a propósito. M, paralizada por el miedo, solo pudo contener la respiración y esperar a que amaneciera para liberarla de su angustia. A la mañana siguiente, revisé cada rincón de mi departamento, buscando una explicación lógica a los ruidos de la noche. No encontré nada. Las ventanas estaban cerradas, no había señales de que alguien hubiera entrado y el sonido de los vidrios rotos seguía siendo un misterio. Confundida y asustada, decidí hablar con los vecinos. Tenía que saber si alguien más había escuchado esos ruidos escalofriantes. Tenía que saber si me estaba volviendo loca. En el primer piso vivía Doña R, una señora mayor que había pasado toda su vida entre las paredes del edificio. Su cara, marcada por las arrugas del tiempo, reflejaba una sabiduría antigua, y sus ojos, todavía vivos e inteligentes, parecían haber visto demasiadas cosas para una sola persona. Con un poco de valentía repentina, llamé a su puerta. ¿Usted cree en fantasmas, señorita? No, no lo sé. Este edificio guarda muchos secretos, historias que no quieren ser olvidadas. Y a veces, esas historias se aparecen de maneras que no podemos entender. M, atrapada por las palabras de la anciana, sintió un escalofrío en la espalda. Yo he vivido aquí toda mi vida. He visto cosas, escuchado cosas, cosas que no se pueden explicar. Este edificio no es como los demás. Tiene memoria. Recuerda. M. Siu
No se atrevió a interrumpirla. El ambiente en la habitación se había vuelto denso, cargado de una energía invisible que la oprimía. Doña R suspiró profundamente y se acomodó en su silla. Mi abuela me contaba que antes de los grandes terremotos, el edificio se inquieta. Ruidos raros, como los que usted describe, comienzan a escucharse. Es como si el edificio llorara, como si supiera lo que va a pasar. MS la observaba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar. Recuerdo el terremoto del 57 como si fuera ayer. Los ruidos comenzaron días antes. Golpes, cosas que arrastraban, como si alguien estuviera moviendo muebles en plena noche. Nadie les dio importancia. Pensaron que era el edificio viejo que se acomodaba, pero mi abuela lo sabía. Ella nos dijo que era el aviso, la advertencia. Doña R guardó silencio por un momento, como si estuviera reviviendo en su mente el horror de aquel día. Y entonces, llegó el terremoto. El edificio se sacudió como si fuera un juguete. Las paredes se rajaron, los techos se cayeron. Fue el día que el ángel perdió sus alas. Meo, impactada por la historia, recordó las imágenes que había visto en los libros de historia. El ángel de la independencia, símbolo de la ciudad, yacía destruido entre los escombros. Una imagen que se quedó grabada en la memoria de la ciudad. ¿Pero qué fue de su abuela? Doña R la miró con tristeza. Ella no sobrevivió al derrumbe. Pero antes de irse, me hizo prometerle que nunca ignoraría las advertencias del edificio, que nunca olvidaría que a veces, los muertos intentan comunicarse con nosotros para protegernos. Las palabras de Doña R resonaron en la mente de M durante días. Los ruidos que antes la asustaban ahora tenían un nuevo significado. Eran lamentos de dolor o advertencias de un peligro que se acercaba. ¿Era el edificio un protector que cuidaba a sus habitantes o un prisionero de su propio pasado, condenado a revivir sus tragedias una y otra vez? M comenzó a prestar atención a cada sonido, a cada grieta en las paredes, buscando una señal, una pista que confirmara o desmintiera las palabras de Doña R. No tardó en descubrir que no era la única que sentía el ambiente extraño del edificio. Otros vecinos también habían escuchado ruidos inexplicables, voces que susurraban sus nombres en la oscuridad y lamentos desgarradores que parecían venir de las entrañas del edificio. Juntos, empezaron a investigar la historia del edificio, buscando respuestas en el pasado. Descubrieron que el edificio había sido testigo de otros terremotos, de incendios terribles y de tragedias personales que habían dejado una marca imborrable en sus cimientos. A medida que se adentraban en la oscuridad del pasado, M y sus vecinos se dieron cuenta de que el edificio guardaba un secreto aún más profundo, un secreto que hacía dudar de la propia realidad y que los obligaba a enfrentar sus propios miedos. ¿Era el edificio un simple escenario de tragedias pasadas o había algo más, algo oscuro y poderoso, que se alimentaba del miedo y el dolor de sus habitantes? Esa era la pregunta que los atormentaba, la duda que los mantenía despiertos por las noches, escuchando con atención cada susurro, cada gemido del edificio. El edificio de los secretos había despertado, y sus habitantes estaban a punto de descubrir que a veces es mejor dejar el pasado dormir.